La condición esencial de la existencia humana es que el hombre pueda inclinarse ante algo infinitamente grande. Si los hombres se ven privados de lo infinitamente grande, no seguirán viviendo y morirán de desesperación. Esta reflexión es fundamental para comprender no solo la filosofía que impregna las obras de Fyodor Dostoyevsky, sino también la propia condición humana. Dostoyevsky, el célebre novelista ruso del siglo XIX, es considerado uno de los más grandes escritores de todos los tiempos y explora temas existenciales, psicológicos y teológicos de un modo incomparable. La intersección entre lo humano y lo divino en sus obras nos permite acceder a las profundidades de la condición humana, exponiendo dilemas que trascienden épocas y culturas. El genio de Dostoyevsky reside en el hecho de que sus obras siguen siendo relevantes hoy en día, expresando preocupaciones humanas fundamentales y atemporales. A pesar de sus dificultades económicas y su mala salud, abandonó la carrera de ingeniería para dedicarse por completo a la literatura. Esta arriesgada y dolorosa decisión refleja su inquebrantable pasión por el arte de escribir. Sin embargo, su vida no solo estuvo marcada por la adversidad financiera, también se involucró en un grupo de revolucionarios que le llevó a la cárcel, donde tuvo que enfrentarse a experiencias extremadamente traumáticas, incluido un simulacro de ejecución. El episodio de su casi ejecución fue un punto de inflexión en su vida. Llevado ante un pelotón de fusilamiento, estaba a punto de morir cuando, en el último momento, llegó un mensajero para detener la ejecución. Fue una forma perversa de tortura psicológica que le marcó profundamente. Sin embargo, esta experiencia también le condujo a un proceso de iluminación interior. Más tarde fue enviado a un campo de trabajos forzados en Siberia, donde las condiciones eran brutalmente duras. Estas experiencias de sufrimiento extremo moldearon su visión del mundo e influyeron directamente en sus obras más conocidas. En El idiota, Dostoyevsky intenta retratar un alma buena en un mundo cruel, explorando las tensiones entre inocencia y corrupción. Describe con precisión las reflexiones de un individuo que se enfrenta a la ejecución, reflejando su propia experiencia. Relata cómo esos últimos minutos se convirtieron en una eternidad. Cada momento estaba cuidadosamente calculado. 2 minutos para despedirse de sus compañeros, 2 minutos para reflexionar sobre su vida y un último minuto para observar el mundo que le rodeaba. La descripción de las intensas emociones experimentadas ante la inminencia de la muerte es increíblemente detallada, incluido el recuerdo de una iglesia con su torre dorada brillando a la luz del sol. Esta visión se convirtió en una síntesis de algo trascendental, como si se hubiera fundido con esa luz, encontrando en ella una nueva esencia. El momento en que estuvo a punto de morir no solo dejó una huella psicológica en Dostoyevsky, sino que también reforzó su convicción de que cada instante de la vida tiene un valor incalculable. La pregunta que se hizo en ese momento y que resuena en sus obras fue: ¿y si pudiera volver a la vida? Esta reflexión es una invitación al lector a considerar hasta qué punto malgastamos nuestro tiempo en preocupaciones fútiles, descuidando el milagro de la existencia. Las obras de Dostoyevsky fueron creadas en un periodo de profundas transformaciones sociales e intelectuales, marcado por el auge del ateísmo, el nihilismo, el utilitarismo y el materialismo, ideologías que más tarde darían lugar al comunismo. Fue testigo de una época en la que la búsqueda del progreso material parecía eclipsar las cuestiones espirituales y morales. En sus relatos se enfrenta a estas ideas, exponiendo sus últimas consecuencias para la condición humana. Dostoyevsky nos invita a reflexionar sobre lo que ocurre cuando perdemos el contacto con lo que nos conecta con el infinito, con lo trascendente. Para él, la falta de esta conexión no solo pone en peligro nuestra espiritualidad, sino también nuestra capacidad de vivir plenamente. Es esencial darse cuenta de que su enfoque va más allá de la mera exploración de los aspectos psicológicos y sociales de su época. Dostoyevsky nos ofrece una profunda comprensión del alma humana, abordando temas que aún resuenan hoy en día, como la confrontación con la mortalidad, la búsqueda de sentido y la lucha contra las fuerzas deshumanizadoras de la sociedad moderna.
Al examinar su vida y su obra, nos damos cuenta de que Dostoyevski no solo escribió sobre los dilemas de la existencia humana, sino que vivió intensamente esos dilemas, transformándolos en arte de forma magistral. En el contexto de las transformaciones culturales y filosóficas que configuraron el siglo XIX, el impacto de las ideas del racionalismo, el materialismo y el nihilismo surgió como un desafío a las estructuras tradicionales de la moral y el sentido. El avance tecnológico y la creciente creencia en el progreso humano sugerían una posible utopía en la que la felicidad se alcanzaría mediante un enfoque calculado y racional. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario. La búsqueda desenfrenada de la máxima felicidad, sin un fundamento espiritual o moral, ha conducido a una profunda sensación de vacío y descontento. Los conflictos y atrocidades del siglo XX, especialmente los regímenes totalitarios que justificaron masacres en nombre del progreso, son claros ejemplos de las consecuencias destructivas de estas ideas. El ser humano es contradictorio por naturaleza. Busca la felicidad, pero a menudo se encuentra en la miseria. Un aspecto esencial de nuestra condición es la tendencia a contar los problemas, ignorando o subestimando los momentos de alegría. La felicidad no puede perseguirse como un objetivo aislado. Debe surgir como un subproducto de una vida con sentido. Centrarse exclusivamente en los bienes materiales, la fama o el poder puede ofrecer una satisfacción momentánea, pero no satisface las necesidades más profundas del espíritu humano. Además de satisfacer nuestras necesidades básicas, debemos buscar la realización personal y la trascendencia. De lo contrario, nos enfrentaremos a un sentimiento de estancamiento y vacío existencial. Esta es la esencia de lo que Dostoyevski plasma en sus obras, especialmente en Crimen y Castigo. El protagonista, Raskolnikov, es una personificación de las tensiones y contradicciones de su época. Su nombre, derivado de la palabra rusa que significa escisión o división, refleja su conflicto interno. Representa a una sociedad en transición, que se aleja de las creencias tradicionales y busca sentido en ideas modernas y nihilistas. Raskolnikov cree que Dios ha muerto y que, para llenar este vacío, debe asumir el papel de un Dios, creando sus propias reglas morales. Esta idea se hace eco de la famosa afirmación de Friedrich Nietzsche sobre la muerte de Dios y la aparición del Übermensch, el superhombre que supera el nihilismo mediante la fuerza de voluntad. Raskolnikov escribe un artículo en el que sostiene que los hombres extraordinarios tienen derecho a ir más allá de las normas morales establecidas en nombre del bien común. Según él, estas personas pueden infringir la ley porque les mueve un propósito superior. Los hombres corrientes, en cambio, siguen ciegamente las convenciones sociales. Cuando Raskolnikov oye hablar en una taberna de una vieja prestamista avariciosa y explotadora, ve la oportunidad de poner en práctica sus ideales. Decide asesinarla, justificando que su muerte beneficiará a la sociedad, ya que su dinero podría servir para ayudar a su familia y financiar sus estudios para convertirse en abogado y realizar así buenas obras. El asesinato está meticulosamente planeado, pero los acontecimientos no salen como esperaba. Tras matar a la anciana con un hacha, Raskolnikov se ve sorprendido por la entrada de la hermanastra de la víctima, una mujer inocente que acaba siendo asesinada también. Dostoyevski retrata con brillantez la psicología de un asesino. Aunque Raskolnikov cree actuar según sus principios, no puede soportar las consecuencias de sus actos. La culpa y el remordimiento le consumen, llevándole a un estado de delirio y enfermedad psicosomática. La narración no se centra tanto en las consecuencias legales del delito, sino en los efectos psicológicos y espirituales de traspasar los límites morales. El título original ruso sugiere una transgresión, con implicaciones religiosas de pecado y arrepentimiento. Al traspasar los límites de la moralidad, Raskolnikov no solo se desconecta de Dios, sino también de sí mismo. Esta desconexión es la fuente de su tortura interna. La historia de Raskolnikov es también una reflexión sobre el conflicto entre el intelecto y la voluntad. A menudo sabemos lo que es correcto, pero decidimos no actuar en consecuencia.
Esta disonancia cognitiva es una condición humana universal. Como Raskolnikov, podemos justificar nuestras acciones con argumentos racionales, pero en última instancia somos incapaces de escapar a las consecuencias morales de nuestras elecciones. Dostoyevski utiliza a Raskolnikov como ejemplo de las ideologías de su época, que prometían la emancipación humana, pero a menudo conducían a la deshumanización. La búsqueda de Raskolnikov por trascender las normas morales no le convierte en un superhombre, sino más bien en un hombre fragmentado, dividido entre sus ambiciones y su conciencia. Su viaje nos recuerda que no podemos encontrar el sentido o la redención en sistemas puramente racionales o materiales. Necesitamos algo más profundo, algo que nos conecte con lo trascendente y con el otro. La historia de Raskolnikov es, en última instancia, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos desafía a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a justificar nuestros actos y cuáles son las consecuencias de nuestras elecciones. Al explorar la psicología de un asesino, Dostoyevski nos ofrece un espejo para examinar la naturaleza de nuestras propias transgresiones y la necesidad de reconciliarnos con nosotros mismos y con Dios. La profundidad de Crimen y Castigo no solo reside en la exploración de las consecuencias psicológicas de un crimen, sino también en el análisis filosófico de las elecciones humanas y las transgresiones morales. Dostoyevski va más allá del simple retrato de las acciones de Raskolnikov, ahondando en las contradicciones universales entre saber y actuar. A menudo sabemos lo que es correcto, pero nuestras elecciones no reflejan este conocimiento. Esta tensión entre intelecto y voluntad es una cuestión intemporal y fundamental de la condición humana. El título original del libro, que en ruso sugiere el concepto de transgresión, revela una dimensión religiosa y moral esencial para comprender la intención de Dostoyevski. En diversas culturas y tradiciones, la transgresión se asocia a la idea de pecado, es decir, a una desviación de las leyes divinas o naturales. Esto, a su vez, conlleva un sentimiento de culpa que no se puede ignorar ni evitar. En Raskolnikov vemos a un hombre dividido cuyo intento de superar las normas morales no solo le separa de Dios, sino también de su propia humanidad. El viaje de Raskolnikov está marcado por un estado de profunda disonancia cognitiva. Cree tener justificaciones racionales para sus actos, pero no puede escapar de la culpa que le consume. Su negación inicial va acompañada de un sufrimiento interno devastador, que culmina en un descenso gradual hacia la locura. Dostoyevski, sin embargo, no presenta este descenso simplemente como una forma de castigo, sino como un camino necesario hacia la redención. Al final, Raskolnikov decide confesar sus crímenes, un acto que simboliza su intento de reconciliarse con su propia conciencia y con el orden moral que había desafiado. Pero incluso después de la confesión y la condena, su redención no es inmediata. En sus propias reflexiones, considera sus acciones no como pecados, sino como errores, una distinción que refleja la lucha constante entre su ego y su búsqueda de la absolución espiritual. Este punto es fundamental para comprender la perspectiva de Dostoyevski sobre la condición humana. Para él, la verdadera redención requiere algo más que un reconocimiento intelectual del error. Requiere una transformación completa del ser, un religare o reunificación del yo interior con un principio superior. La palabra religión, que procede del latín religare, significa precisamente reunir o reconectar. En este sentido, la experiencia religiosa no es solo un conjunto de creencias o prácticas, sino un proceso de sanación interior y reconexión con lo que nos da sentido y dirección. Esta idea se refuerza en un pasaje importante de Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov, tras una serie de tormentos psicológicos y físicos, tiene un sueño perturbador. Sueña con un virus que infecta a la humanidad, llevando a la gente a creer que cada uno de ellos es el único poseedor de la verdad absoluta. Esta creencia no da lugar a la libertad, sino al caos. Cada individuo intenta imponer su verdad a los demás, generando un conflicto incesante y destruyendo cualquier posibilidad de armonía social. Esta alegoría es una crítica a la pérdida de un punto de referencia objetivo para la moral, que Dostoyevski
veía como resultado del creciente alejamiento de Dios en la sociedad de su tiempo. El mensaje central de este sueño es claro. Sin un fundamento trascendente, la moral se vuelve arbitraria y sujeta a la imposición del más fuerte. Esta idea se resume en la famosa frase atribuida a Dostoyevsky: si no hay Dios, todo está permitido. Aunque esta frase no aparece textualmente en sus obras, capta la esencia de sus preocupaciones filosóficas. Para él, el rechazo de Dios no solo amenaza el orden moral, sino también a la propia humanidad. El temor de Dostoyevsky es especialmente relevante cuando se consideran los acontecimientos del siglo XX, que parece haber profetizado en sus obras. Los regímenes totalitarios, con su creencia en el progreso científico y material como sustituto de la religión, provocaron tragedias de proporciones inimaginables. Millones de vidas se han perdido en nombre de ideologías que prometían el paraíso en la tierra, pero que en la práctica producían el infierno. El análisis de Dostoyevsky nos advierte de los peligros de sustituir lo espiritual por lo material e ignorar la necesidad humana de un significado mayor. En Notas del subsuelo, Dostoyevsky profundiza en estas reflexiones a través de uno de los personajes más oscuros y complejos de su obra, el hombre subterráneo. Es un producto directo de las ideologías de su época, que prometían ilustración y progreso, pero a menudo conducían a la alienación y la desesperación. El hombre subterráneo representa no solo la negación de las convenciones sociales, sino también una profunda crisis de identidad. Es un espejo de nuestras propias contradicciones que nos desafía a enfrentarnos a verdades incómodas sobre nuestra naturaleza y nuestras elecciones. El hombre subterráneo, el personaje central de Notes from Underground, es un retrato de la amargura y el aislamiento que ejemplifica el devastador impacto del nihilismo y el racionalismo extremo en el individuo. Se le describe como un hombre de unos 40 años, jubilado de su trabajo burocrático, que alberga un profundo desprecio por sí mismo y por la sociedad que le rodea. Aunque es grosero e intimidatorio con los demás, su hostilidad parece a menudo un acto performativo, un intento de enmascarar su incapacidad para establecer auténticos vínculos humanos. Esta alienación se manifiesta en sus peculiares hábitos, como escuchar las conversaciones de sus vecinos a través de los huecos del suelo, un comportamiento que simboliza su deseo de relacionarse con el mundo, pero siempre de forma indirecta y distorsionada. La condición psicológica del hombre subterráneo está marcada por las contradicciones. Está obsesionado con la intelectualidad y se considera superior a los demás por su capacidad de reflexión, pero esta misma hiperconciencia le paraliza y le impide actuar. Envidia al hombre de acción, al que vive sin cuestionarse demasiado, al que avanza sin dejarse consumir por las dudas existenciales. Sin embargo, al mismo tiempo que desprecia su propia pasividad, encuentra una extraña satisfacción en su capacidad de introspección, por destructiva que sea. Esta situación se describe al principio del libro, cuando se presenta con las siguientes palabras: soy un hombre enfermo, soy un hombre malo, soy un hombre desagradable. Estas palabras no solo introducen al lector en su distorsionada imagen de sí mismo, sino que también reflejan un tema central de la narración: la lucha entre la racionalidad y la irracionalidad en la experiencia humana. El hombre subterráneo es producto de su propia mente hiperactiva, que constantemente revisa y contradice sus propias afirmaciones. Está atrapado en un ciclo interminable de reflexión y arrepentimiento, incapaz de encontrar paz o dirección. En un momento dado, afirma que su hepatitis es una fuente de malestar, pero se niega a ir al médico por puro despecho, como si su sufrimiento fuera una forma de afirmar su autonomía en un mundo en el que se siente impotente. La figura del hombre subterráneo es también una representación de la alienación moderna. Intenta llenar el vacío de su existencia leyendo novelas y entregándose a fantasías, pero solo encuentra decepción en la realidad que le rodea. Su incapacidad para relacionarse con el mundo de forma significativa le lleva a crear situaciones ficticias en su mente, a menudo exagerando delitos menores o inventando insultos para justificar su ira.
Este comportamiento autodestructivo revela el profundo aislamiento emocional en el que vive y la forma en que sabotea cualquier posibilidad de conexión auténtica con los demás. Uno de los pasajes más emblemáticos de Notes from Underground es cuando el protagonista reflexiona sobre la naturaleza humana y declara: el hombre es un animal desagradecido. Para él, aunque todas las necesidades humanas estuvieran satisfechas, alimentación, comodidad, seguridad, los seres humanos seguirían encontrando formas de causarse sufrimiento a sí mismos y a los demás. Sostiene que la libertad humana reside no solo en la búsqueda del bienestar, sino en la capacidad de tomar decisiones, aunque éstas sean autodestructivas. Llega a afirmar que si algún día se encontrara una fórmula perfecta para la felicidad humana, en la que todas las acciones estuvieran calculadas para maximizar el placer y minimizar el sufrimiento, el hombre la rechazaría inevitablemente. Esto se debe a que para él, la esencia de la humanidad reside en su capacidad para desafiar las normas y ejercer su voluntad, incluso en contra de sus propios intereses. Esta sombría visión de la condición humana refleja el pesimismo de Dostoyevsky sobre las promesas del racionalismo y el progreso material. Creía que reducir la vida humana a una cuestión de cálculo y eficacia ignoraba las dimensiones más profundas de la existencia, el sufrimiento, la búsqueda de sentido y la espiritualidad. Para el hombre subterráneo, vivir es mucho más que existir. Es un proceso de afirmación de la individualidad y de resistencia a la homogeneidad impuesta por la sociedad moderna. Sin embargo, la libertad que tanto valora el hombre subterráneo es también su propia prisión. Está tan obsesionado con preservar su autonomía que rechaza cualquier forma de ayuda o compasión. Es incapaz de amar o ser amado, y su existencia se convierte en un ciclo interminable de resentimiento y arrepentimiento. Esta condición es un reflejo de lo que sucede cuando el individuo se desconecta de cualquier sentido de trascendencia o pertenencia a algo más grande que él mismo. A través de El hombre subterráneo, Dostoyevsky nos desafía a enfrentarnos a la naturaleza paradójica de la libertad y a reflexionar sobre el coste de una existencia puramente individualista. Nos recuerda que, aunque la búsqueda de la autonomía es una parte esencial de la experiencia humana, no puede separarse de las relaciones y del significado compartido. Sin estas conexiones, la libertad se convierte en aislamiento y el deseo de autoafirmación puede convertirse en una forma de autodestrucción. La narración de El hombre subterráneo es, pues, una advertencia contra los peligros del nihilismo y una llamada a la búsqueda de una vida más significativa, incluso en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido. Para concluir nuestro análisis de la obra de Dostoyevsky, es imposible no reconocer la profundidad y pertinencia de sus reflexiones para el mundo contemporáneo. Nos ofrece un retrato crudo y honesto de la condición humana, exponiendo nuestras contradicciones internas, nuestros conflictos morales y nuestra incesante búsqueda de sentido. Al sumergirnos en las narraciones de Raskolnikov, El hombre subterráneo y otros personajes, nos vemos desafiados a enfrentarnos no solo a los fallos de la sociedad, sino también a las sombras de nuestras propias almas. Este proceso de autodescubrimiento es fundamental para comprender la complejidad de lo que somos y de lo que queremos llegar a ser. Una de las mayores lecciones que podemos aprender de Dostoyevsky es la importancia de afrontar la realidad en su totalidad, no solo los momentos de felicidad, sino también los de dolor y sufrimiento. Nos enseña que el sufrimiento no solo es inevitable, sino también esencial para nuestro crecimiento y la búsqueda de una vida con sentido. Al comprender que la felicidad y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda, somos capaces de aceptar la vida en toda su plenitud y encontrar la fuerza para superar los retos a los que nos enfrentamos. Otro aspecto crucial es la idea de que la verdadera libertad no consiste en rechazar todas las normas y convenciones, sino en encontrar un equilibrio entre nuestra individualidad y nuestro sentido de pertenencia a algo más grande. Ya sea una comunidad, una creencia espiritual o un ideal superior, esta conexión
es lo que da sentido a nuestra existencia y nos impide caer en el abismo del nihilismo y el aislamiento. Dostoyevsky nos recuerda que, sin esta conexión, estamos condenados a una vida de autosabotaje y vacío. También es esencial reflexionar sobre el impacto de las ideas en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Dostoyevsky fue un feroz crítico de las utopías y las soluciones simplistas a los problemas humanos. Sabía que el ser humano es demasiado complejo para reducirlo a cálculos racionales o dogmas ideológicos. En cambio, nos invitan a abrazar esta complejidad y a buscar respuestas en nuestro propio corazón y en nuestra relación con lo trascendente. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre lo que esta inmersión en la mente de Dostoyevsky te ha enseñado en tu propia vida. ¿Alguna de estas reflexiones te ha impactado de manera especial? ¿Sientes que hay algo en tu vida que merece una nueva perspectiva o un enfoque diferente? Compártelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu opinión. Y si este contenido te ha parecido valioso, dale a me gusta. Tus likes hacen una gran diferencia para el crecimiento del canal y para que podamos seguir trayendo reflexiones profundas y relevantes como estas. Además, comparte este video con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. A menudo, una reflexión compartida puede ser el inicio de una importante transformación personal. Difundamos juntos este conocimiento y ayudemos a más personas a conectar con ideas que realmente marcan la diferencia. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.